Tome un instante ahí de su lugar para abrir su corazón a Jesús. Al amante Salvador. Al Espíritu Santo de Dios. Exprese su amor por Jesús. Señor, tú eres la persona más maravillosa que jamás hayamos conocido. Y nunca comprenderemos tanto amor, tanta entrega. Oh Señor, tú nos amaste. Tú nos amaste primero. Y aun cuando éramos enemigos, por ti fuimos reconciliados y adoptados hijos de Dios. ¿Cómo agradecer tantas bendiciones? Tantas manifestaciones de tu amor. Oh Señor, te amamos, Jesús. Puedes expresarle su amor a Cristo en esta mañana. Te amamos, Señor. Y será especial, Señor, ese momento. Ese momento cuando en tu presencia, Señor, podamos ver al amado, al que siempre nos amó, con un amor incondicional, al que siempre nos bendijo y permaneció fiel, aun cuando nosotros fuimos infieles. Pero viene ese momento, Señor, cuando te veremos. ¿Qué momento, Señor? Qué glorioso será ver aquel que quiso redimir nuestras almas. Gloria a Jesús. Y gracias, Señor. Dile a Jesús esta mañana: gracias por tu Espíritu Santo. No nos dejaste huérfanos. Enviaste el Consolador. Y lo dijiste, Señor: vendré a vosotros. Enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Te amamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Levante su mano en la presencia del Señor, ¿verdad? A Él le rendimos este culto, todo nuestro ser, nuestra adoración. Y adórele, dígale una vez más: No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán
cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Vamos, hay que decirlo. y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con Tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Fuerte aplauso al Espíritu Santo. Oh, Santo Espíritu de Dios. Tú eres quien vuelves y vuelves y vuelves una y otra vez y tocas nuestras vidas, ministra nuestros corazones, sana nuestras emociones. Es tu poder el que nos sana. No hay toque tan maravilloso como el toque del Espíritu de Dios. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu de Dios. Y esta mañana aquí estamos, Espíritu Santo, delante de ti. Tú ministras nuestras vidas. Tú vuelves a tocarnos, a ministrarnos, a sanarnos. Tú nos fortaleces, tú nos sanas. Tú ministras a nuestras heridas, a nuestras emociones. Eres maravilloso, Santo Espíritu de Dios. Te amamos, Espíritu Santo. No comprendemos el misterio de que estés morando en nuestro ser, en nuestro interior. Oh, maravilloso Espíritu de Dios, maravilloso Espíritu Santo. Te amamos, te damos gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo de Dios. Vamos a volver a cantar esa parte del canto sin los instrumentos, ¿verdad? ¿Será que se puede oír su voz decirle, entregarle este canto al Espíritu de Dios, de su corazón, de nuestro corazón? No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Ya hay veces Ese es mi afán. Creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar.
veces en mi afán pienso que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Él ministra nuestras vidas hoy aquí. Él toca nuestros corazones. Él nos sana hoy. Él nos cambia. Él nos llena. Gloria a Cristo. Gloria al Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Hay momentos cuando uno quisiera seguir cantando y quisiera seguir adorando. Hable al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, eres maravilloso. Y te damos gracias por estar aquí en nosotros, con nosotros. Y eres tú quien ministras en este culto con tu poder a cada una de nuestras vidas. Maravilloso Espíritu de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Consolador. El Espíritu de Dios. Tomen sus asientos, mis amados. Si en esta mañana entre nosotros hay personas que nos visitan por primera vez aquí en Casa de Encuentro con Dios, si por un instante puede levantar su mano, si usted nos visita hoy por primera vez y nos permite saber de su visita, si está en esta mañana por primera vez. ¿Habrá alguna persona que nos visite por primera vez hoy acá? Y por un instante puede levantar su mano. Bien. Necesitamos traer, amén, gloria a Dios, una forma de que otros también puedan acercarse. Aquí a Casa de Encuentro con Dios son las leyendas, ¿verdad?, que entregamos cada semana para compartirlas. Allí está la información de los cultos, el horario. Por eso entregamos estas leyendas de invitación para compartirlas durante la semana, aunque a veces 5 leyendas se pueden ir en un solo día, ¿verdad? Depende en el tránsito, el taxi, la farmacia, la tienda. Bien. De la palabra de Dios, esta mañana tratamos el tema, el cuádruple imperativo para los cristianos.
el cuádruple imperativo para los cristianos. Cuádruple. 4 elementos que hay en un mismo imperativo. El cuádruple imperativo para los cristianos nos lleva en las Escrituras a la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, el versículo 9. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Filipenses capítulo 4, el verso 9. Vamos a leer de manera unánimes, todos juntos, este versículo 9 de Filipenses 4. Lo leemos unidos, todos, 1, 2 y 3. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra al considerarla en este tiempo. Rogamos una vez más, Espíritu Santo de Dios, que tú ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra, Espíritu de Dios, esta mañana nos sea revelación. Seamos edificados, desafiados por tu voz, por tu verdad. Creyéndolo, te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. En el primer siglo de nuestra era, Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, visitada por Pablo en su segundo viaje misionero. San Pablo llegó a Filipos con el Evangelio por el año 51 después de Cristo. En Filipos, San Pablo ministró la liberación de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En Filipos, San Pablo con Silas fueron encarcelados y Dios se manifestó con un terremoto para librar a sus siervos de la cárcel y obrar también la conversión del carcelero romano con toda su familia al cristianismo. En Filipos, San Pablo dejó establecida una iglesia, una comunidad cristiana, compuesta en su mayoría por gentiles. Se dice que la iglesia en Filipos llegó a ser la iglesia favorita del apóstol Pablo. Mi iglesia favorita, casa de encuentro con Dios. A esta iglesia en Filipos, San Pablo le escribe esta carta dirigida a los filipenses, que contiene un imperativo cuádruple para los cristianos. Imperativo registrado en Filipenses capítulo 4, el versículo 9, el cual consideramos en esta mañana. El primer elemento de este imperativo cuádruple dado por San Pablo a los creyentes de Filipos, en este verso 9, tiene que ver con lo que ellos habían aprendido. Y San Pablo dice a los creyentes de Filipos, lo que
que aprendisteis, diga aprendisteis, lo que aprendisteis, esto haced. Aprender. Diga conmigo esta mañana, aprender. Aprender tiene dos principales connotaciones o significados. En primer lugar, aprender es adquirir conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. La primera connotación, significado de aprender. Adquirir conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. En segundo lugar, aprender es retener una cosa en la memoria. Como cuando decimos, ya por fin me aprendí la lección, me aprendí la poesía. Retener en la memoria. El segundo significado de aprender. Los creyentes de Filipos habían aprendido del Evangelio, de la palabra de Dios, por medio del estudio. Los creyentes de Filipo, por el estudio, habían adquirido conocimiento del Evangelio del reino de Dios. Y por la segunda connotación de aprender, esto es memorizar, inferimos también que los creyentes de Filipos habían memorizado las verdades del Evangelio, habían memorizado la palabra de Dios. San Pablo le decía a los creyentes de Filipos, lo que aprendisteis, lo que habían aprendido por el estudio, lo que habían memorizado. El énfasis de este primer elemento, lo que aprendisteis, dado por San Pablo, era que los creyentes de Filipos practicaran lo que habían aprendido por el estudio. Que los creyentes de Filipos practicaran las verdades de Dios que habían memorizado. Y por esto San Pablo les decía, lo que aprendisteis, esto haced. Ahora, este énfasis de San Pablo en este verso nuevo a los creyentes filipenses, lo que aprendisteis, esto haced. Este énfasis se da porque hay muchos creyentes, ojalá fueran pocos, pero hay muchos creyentes que aprenden de Dios, de su palabra, del Evangelio. Hay muchos creyentes que aún memorizan las Escrituras, pero no la practican, no la hacen. Y el mismo imperativo de San Pablo para los creyentes de Filipos es para cada cristiano hoy. Lo que aprendisteis, esto haced. Cada creyente debe adquirir conocimiento, aprender de las verdades de Dios por el estudio. Aprender, se aprende por el estudio. Cada creyente, adquirir conocimiento, aprender de las verdades de Dios por el estudio. No se pierda los estudios bíblicos. A muchos de ustedes no los veo los miércoles. Pero este miércoles usted va a venir. ¿Qué pasó? ¿No le sale el amén? Dije que este miércoles usted va a venir. Yo vengo. Me siento ahí. Yo no doy la enseñanza, la da el pastor Agner. Pero allí, cada noche de estudio, Dios me habla. Y este miércoles apenas iniciamos carta
cartas del corazón del apóstol Juan, un panorama del Apocalipsis, los últimos tiempos. Pero usted no vino, aquí entregamos hasta las notas del estudio. Pero este miércoles usted va a venir, porque el imperativo de Pablo, lo que aprendisteis, hay que aprender, se aprende por el estudio. Los creyentes de Filipos habían aprendido, ellos no se perdían en la reunión de estudio bíblico. Y usted ya no se la va a seguir perdiendo. A ver, dígame o no dígame, porque yo necesito saber cuántas copias saco del estudio. Tampoco quiero que las copias se me queden aquí. Dije que usted ya no se va a perder los estudios de los miércoles. ¿Cuántas copias saco? 100, 200, 300. Esto debe estar lleno, porque en el primer culto también me dijeron amén. Y había más asistencia en el primer culto que en este. Lo que aprendisteis se aprende por el estudio, se aprende memorizando. No hay que perder el estudio bíblico. Yo me siento allí. Mire, la enseñanza de este miércoles, los que no vinieron, ¿verdad? Hablamos de la coinonía, la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Interesante el estudio el miércoles, que usted no vino. Y allí decía que parte de la coinonía, diga coinonía, el estudio decía que el miércoles, Natanael el miércoles, el estudio decía que parte de la coinonía con el Espíritu Santo, parte de esa comunión, es que cuando estamos cediendo al pecado, es que cuando estamos caminando en lo malo, parte de esa comunión es que viene el Espíritu de Dios y nos redarguye. Y nos dice, hijo, hija, ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás cediendo? Y si en esa coinonía, el Espíritu redarguyéndonos, nosotros le escuchamos y confesamos eso al Espíritu, sí, y nos arrepentimos, seguimos en la coinonía con el Espíritu de Dios. La elección es nuestra, pero yo aprendí ahí sentado que parte de la coinonía, de la comunión con el Espíritu Santo, es ese redarguirnos para que no sigamos, para que pidamos perdón. Y si lo hacemos, la comunión con el Espíritu de Dios sigue. Pero si no escuchamos, si lo hacemos, esto como que se acaba también. Se acaba. Todo está sirviendo para... Todo está sirviendo para ilustrar el mensaje. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Gloria a Dios. Voy a sacar 200 copias para el miércoles. No oigo los amenes del estudio. No pierda el estudio de la palabra de Dios. Los cristianos hoy tienen el mismo imperativo de San Pablo de memorizar las verdades eternas, grabarlas en su memoria. Y el énfasis es el mismo. El creyente, lo que aprende por el estudio, el creyente, lo que memoriza de la palabra, esto debe hacer, esto debe practicar. O sea, en la balanza, ¿ha visto las balanzas, verdad? En la balanza debe haber un equilibrio de lo que aprendemos y de lo que practicamos. Pero hay creyentes que en la balanza puede haber mucho conocimiento y poca práctica. Ayúdeme en esta mañana, dile al que está a su lado, dígale así: practica lo que aprendes. ¿Se lo dijo?
lo que aprendisteis, dijo el apóstol San Pablo en este cuádruple imperativo a los creyentes de Filipos, lo que aprendisteis por el estudio, memorizando de la palabra de Dios, del Evangelio, esto haced. El segundo elemento de este imperativo cuádruple dado por San Pablo a la iglesia de Filipos en el verso 9, el segundo elemento tiene que ver con lo que los creyentes Filipo habían recibido. Y San Pablo dice a los creyentes de Filipo: lo que aprendisteis y recibisteis, esto haced. Diga: recibisteis. La palabra griega en este verso 9, que se traduce recibisteis en el texto original, es la palabra paralambano, recibisteis. Cuando usted estudia esta palabra griega, paralambano, tiene el significado de recibir revelación. Recibir revelación. En 1 Corintios 11:23, cuando San Pablo dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Tomó pan. San Pablo no estuvo entre los apóstoles, entre los 12. Él no estuvo en la noche de la última cena. Él no supo de esa reunión. Su conversión fue después. Pero entonces San Pablo dice: yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado tomó pan. Él no estuvo, pero ¿quién se lo reveló? Paralambano, recibí del Señor. San Pablo recibía revelación de Dios que luego enseñaba a los creyentes. Más adelante en Gálatas capítulo 1, verso 11 y verso 12. Dice San Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, otra vez paralambano, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio, San Pablo no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno. Nadie evangelizó a San Pablo, sino que lo recibió paralambano por revelación de Jesucristo. ¿Quién evangelizó a San Pablo? Jesús lo evangelizó. Lo derribó en ese camino a Damasco. Y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Decía Pablo. Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nadie evangelizó a San Pablo. Él no recibió el evangelio, no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay cosas que aprendemos por el estudio, cosas que se aprenden memorizando, pero hay verdades de la palabra de Dios que no se aprenden, sino que tienen que ser recibidas por revelación.
Los creyentes de Filipos habían aprendido por el estudio las verdades del reino. Creyentes filipenses habían aprendido memorizando las escrituras, pero también habían recibido, para Lambano, habían recibido revelación de Dios. Y San Pablo le decía, versículo 9, volviendo al texto, el énfasis de San Pablo a los creyentes de Filipo era: lo que habéis recibido, lo que recibisteis por revelación, lo llevaran a la práctica. Lo que recibisteis, decía San Pablo a los filipenses, para Lambano, revelación. Esto haced. Amados, es para cada creyente hoy también recibir revelación de Dios. Gloria a Dios. Y aprender y alcanzar conocimiento de las verdades eternas por revelación divina. Esto es posible. Recibir revelación de Dios, de sus verdades eternas, es posible por medio del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Es posible para cada creyente recibir revelación de Dios, de las verdades eternas, por el Espíritu Santo de Dios. Por esto dicen las Escrituras en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9 y verso 10. 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. Es posible para el creyente recibir revelación divina por el Espíritu Santo en oración, en comunión con Él. Ciertamente, hay un conocimiento que no se alcanza por el estudio. Nos tiene que ser dado, lo tenemos que recibir, conocimiento que se recibe por revelación. El salmista, en el Salmo 139, el verso 6, dice el salmista en este pasaje, Salmo 139, el verso 6, dice el salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En este salmo, el salmista está hablando de Dios, de su conocimiento que lo abarca todo. Y el salmista dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay un conocimiento de Dios, de sus verdades eternas, que no se alcanzan, no se pueden alcanzar por el estudio. Nos tiene que ser dado, lo tenemos que recibir por revelación, por el precioso Espíritu Santo, en oración y en comunión con Él. Y el énfasis del apóstol San Pablo a los creyentes es: lo que recibisteis para Lambano por revelación del Espíritu, lo llevemos a la práctica. Por esto dice en este verso 9 de Filipenses 4: lo que recibisteis, esto haced. Como está escrito en Deuteronomio 29, 29. Dice la palabra, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos
todas las palabras de esta ley. Es muy lamentable recibir revelación de Dios y no practicar, no hacer lo que recibimos por revelación divina. El tercero y cuarto elementos de este imperativo cuádruple dado por San Pablo a los creyentes de Filipos en Filipenses 4:9. Este tercero y cuarto elemento de este imperativo cuádruple tiene que ver con lo que ellos habían oído y visto en el apóstol Pablo. Y San Pablo dice a los creyentes de Filipos: lo que oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea, los creyentes de Filipos habían oído y habían visto al apóstol Pablo. Y San Pablo le decía: lo que oísteis y lo que visteis en mí, esto haced. Gloria a Dios por San Pablo y por todos los siervos de Dios cuyas palabras y lo que vemos en ellos son dignos de imitar. San Pablo ha sido considerado el más fiel ejemplo de lo que es imitar a Cristo. Y él dice en sus escritos a los creyentes: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Estas palabras de San Pablo a los creyentes de Filipos: lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, son un gran desafío. Pregunta: ¿qué oyen otros de nosotros? ¿Qué nos oyen decir otros a nosotros? Y una hermana con mucho dolor, herida, decía de su esposo: y me dijo, y no puedo repetir el insulto a través de este micrófono. ¿Qué oyen otros de nosotros? ¿Qué ven otros en nosotros? Oh, amados, que lo que otros oyen de nosotros, que lo que otros ven en nosotros sea digno de imitar. Lamentablemente, dentro de las iglesias hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Debemos ser imitadores de los buenos ejemplos, hacer lo que oímos y vemos de vidas cristianas ejemplares en nuestra congregación. A este respecto, dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 13, el verso 7. Dice el autor inspirado de Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El cuádruple imperativo para los cristianos. Filipenses 4:9. El cuádruple imperativo para los cristianos: lo que aprendisteis
y recibisteis revelación, y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, continúa diciendo el verso, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis por revelación, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amados, cuánta turbación hay en muchos creyentes sin paz, en crisis, por no hacer lo que aprendieron, por no hacer lo que recibieron por revelación, por no hacer lo que oyeron y vieron de las vidas cristianas ejemplares. Pero si hacemos lo que aprendemos, si hacemos la palabra que memorizamos, si hacemos lo que recibimos por revelación, si hacemos lo que oímos y vemos en los buenos ejemplos como San Pablo, el Dios de paz estará con nosotros. Gloria a Dios. De manera, amados, no es cuánto aprendamos o recibamos, oigamos o veamos, es cuánto hacemos. El cuádruple imperativo para los cristianos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Suficiente para esta mañana. ¿Quiere un poquito más? Puede venir para el otro culto, ¿verdad? Póngase de pie, mi amado hermano. Le invito a ir juntos esta mañana delante de la presencia de Dios. Oramos. Padre Celestial, la sabiduría de tu palabra nos desafía. Lo que aprendisteis por el tiempo de los estudios, memorizando lo que hemos recibido en comunión, en oración, por el Espíritu Santo, por revelación. Lo que oímos y vemos en ejemplos dignos de imitar es lo que debemos hacer. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, circunstancias diversas, pero gracias a Dios que en medio de estos tiempos la sabiduría de tu palabra es lo que aprendisteis, lo que recibisteis. En medio de estos tiempos tu palabra nos dice lo que oíste, lo que visteis, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Siempre es lo que no hacemos, lo que no hicimos, sabiéndolo, lo que no hicimos, aunque lo aprendimos, lo que no hicimos, aunque lo oímos y lo vimos.
Iglesia de Dios, yo quiero invitarte esta mañana a venir aquí al altar. No sé cómo has venido esta mañana, cómo estás. Estás pasando por un tiempo no fácil. Algo te ha robado la paz. No sé cuál sea tu crisis. Oh, amados, lo que yo sí sé es que en medio de toda circunstancia, si hacemos una y otra vez, si hacemos la sabiduría de Dios, si volvemos una vez y otra vez a su palabra, a su dirección, a su consejo. Pero tal vez en esta mañana tenemos que pedirle perdón al Señor. Decirle: Señor, no hice. Señor, no hice lo que debía haber hecho. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Y aquí estamos, Señor. Tú eres el Dios de paz. Y gracias, Señor. Tú traes a nuestras vidas, por tu Santo Espíritu, tu preciosa paz. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. De manera que, Señor, en esta mañana, en tu presencia, Señor, somos redargüidos. Perdónanos, Señor. Abra su corazón a la presencia de Dios, a su Espíritu Santo. Él está aquí. Él ministra nuestras vidas en esta mañana. Si reconocemos nuestros errores, si reconocemos lo que debimos hacer pero no hicimos, Dios nos perdona, nos extiende su misericordia y nos ayuda. Y una vez más, su Espíritu es el que nos toca y vuelve a tocarnos y lo volvemos a sentir y nos ministra y trae paz a nuestras vidas. Él nos da la victoria. Levante su mano en la presencia de Dios y cante: no te puedo mirar, ni te puedo tocar. no ha llegado el momento. Ya hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo tocar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, el Espíritu de Dios es aquí. Él ministra nuestras vidas ahora. Dígalo: no te puedo Espíritu Santo de Dios, ni te puedo tocar. tú estás aquí. Tú ministras nuestras vidas. No ha llegado Tú nos tocas. el momento.
El Espíritu de Dios nos toca, nos ministra. Ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Ya hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Hay que decirlo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, Espíritu Santo de Dios, ni te Espíritu puedo Santo de Dios, tú nos tocar. tocas. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. El Espíritu de Dios ministra nuestras vidas hoy aquí. Abre tu ser al Espíritu Santo. Abre al Espíritu de Dios. Dile, gracias Espíritu Santo. Solamente tú puedes obrar en nosotros, hacer cambios. Tu poder es el que nos toca, nos levanta, nos sana. Trae paz, trae gozo, renueva nuestras fuerzas, nos trae dirección segura. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Cristo, gloria al Señor. Lo vamos a cantar por última vez. No te puedo tocar, Ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo
Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Eres tú el que obras en nuestras vidas. Tú haces la obra perfecta en nosotros y la vas a seguir perfeccionando. Gracias, Dios. Tu paz con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Vamos a continuación, pues, a poner en práctica lo que también dice la palabra en cuanto a la bendición de nuestras finanzas, de nuestros trabajos. Y vamos a prepararnos para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor. Los hermanos que nos ayudan en esta parte del servicio se van a disponer y vamos a orar dando gracias a Dios. Aleluya. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor. Es tu voluntad que seamos prosperados, que tengamos para prestar y no para pedir prestado. Gracias, Señor, por tu voluntad siempre de bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Y en esta mañana, Señor, una vez más, en este tiempo, hacemos conforme a la sabiduría de tu palabra. Hemos apartado un diezmo para ti, una ofrenda que le entregamos a ti en este culto. Gracias, Dios, porque conforme a tu palabra, a tu revelación, esto redunda en bendición de nuestras finanzas, de nuestros trabajos, hasta que sobreabunde. Gracias, Señor. Lo hacemos una vez más, creyendo con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.